Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con Sean durante el desfile de modas en Milán, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 16 de febrero, la cuenta de Will Dai publicó una fotografía de Yibo junto a unos pangolines chinos. Esta publicación fue hecha para celebrar el Día Mundial de los Pangolines Chinos. En el anterior video les comenté que Yibo viajó junto a la organización Will Dai para realizar un documental sobre estos animalitos durante el mes de diciembre. El 16 de febrero, Yibo apareció en la portada de la revista Asian Pop de Japón, esto por motivo del próximo estreno de la película Anónimo en los cines de Japón. Esta sería la sexta vez en que Yibo aparece como portada dentro de esta revista. El 17 de febrero, la cuenta oficial de CCTV publicó un balance de las series que han sido emitidas hasta ahora y de las series que estarán pronto a emitirse, y al parecer la serie del viento y las olas estará pronto a emitirse. Según rumores, su estreno podría llevarse a cabo en marzo del 2024. El 17 de febrero, Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video por el 9º día del año nuevo lunar, en donde vemos a Yibo practicando con su skate. El 19 de febrero se anunció que las 3 películas de Yibo fueron seleccionadas dentro de la colección de cine chino 2023 de la Administración Nacional de Cine. En esta colección solo ingresan las 12 películas destacadas de cada año, y en el 2023 hubo varias películas estrenadas, pero solo 12 películas lograron ser las más destacadas, y entre esas 12 películas se encuentran las 3 películas de Yibo, las cuales son Anónimo, El Rey de los Cielos y la película Uno y Solo. El 20 de febrero, la compañía Yehua realizó una publicación en su cuenta de Weibo anunciando el resultado de algunas demandas que había interpuesto a varios usuarios de Weibo quienes habían difamado a Yibo anteriormente. Dentro de la publicación se compartió una carta que fue escrita por uno de estos usuarios que lo habían difamado, donde le pide disculpas a Yibo por el daño que le ha ocasionado. También mencionó que ya eliminó los comentarios falsos que ha realizado en contra de Yibo y prometió no realizar este tipo de actos en contra de él. El 24 de febrero, Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de Yibo para celebrar el Festival de los Faroles que se celebra en el 15º día del primer mes lunar. El 28 de febrero, Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a Yibo para la marca Ebisu. El 15 de febrero, nuestro Sean les llevó algunas bebidas de té de granos a toda la producción de la serie de la leyenda de Shanghái. Algunos datos de la serie de la leyenda de Shanghái que salieron recientemente es que la mayoría de los vestuarios que usará Sean dentro de la serie serán túnicas con bordados que tendrán colores brillantes, esto para dar significado a los rangos que representa la dinastía Qing. El 16 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Sean para la revista GQ. El 19 de febrero, el bufete de abogados de Shanghái publicó el resumen sobre algunas demandas que realizó Sean ante varios usuarios que llegaron a infringir sus derechos. Son en total 3 personas quienes tendrán que realizar unas disculpas públicas hacia Sean, como también pagar una indemnización por los daños causados hacia él. También el bufete de abogados recomendó a todas las personas que intentan afectar los derechos de Sean que el internet no es un lugar fuera de ley, así que piden a no realizar este tipo de actos. El 20 de febrero, el estudio de Sean publicó un comunicado anunciando que varios paparazzis han comenzado a acosar a Sean dentro del set de grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghái, como también han comenzado a ocasionar algunos disturbios dentro del hotel donde se está hospedando Sean, ya que varias personas lo esperan cada vez que sale o llegue de su trabajo, causando que los huéspedes del hotel se incomoden con esa situación. Ante esto, el estudio de Sean pidió que no sigan realizando este tipo de comportamientos ya que alteran el orden público, y también pidieron que respeten el espacio y el trabajo de Sean.
Tras este comunicado realizado por el estudio, nuestro Sean reposteó esta publicación diciendo lo siguiente: por favor, deja de ponerte en cuclillas, llevo la misma ropa al ir y volver de trabajo todos los días, para no tener que perder el tiempo vigilando y alterando el orden público. Respeta a los demás y respétate a ti mismo. El 21 de febrero, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con varias fotografías publicitarias para la marca Tots y para la marca Gucci. Estas fotografías fueron publicadas para anunciar la presencia de Sean en el desfile de modas de ambas marcas que se llevó a cabo en Milán para la edición Otoño e Invierno 2024. El 22 de febrero, nuestro Sean llegó al aeropuerto de Shanghái para tomar un vuelo hacia Milán, pero su llegada al aeropuerto de Shanghái se convirtió en tendencia, ya que varias personas que lo estuvieron esperando en el aeropuerto para que pudieran sacarle algunas fotografías crearon aglomeraciones dentro del aeropuerto, causando así la incomodidad de Sean. Ante esta situación, Sean se molestó y comenzó a gritarles a todas esas personas, que entre ellos estaban varios fans y algunos paparazzis. Esta acción por parte de Sean terminó por sorprender a todos, ya que Sean siempre ha sido muy respetuoso y sereno ante estas situaciones, pero esta vez fue diferente y comenzó a molestarles a todas estas personas. A pesar de que hace unos días el estudio de Sean emitió un comunicado pidiendo de que respeten el espacio de Sean, así como también pidiendo de que no realicen comportamientos que lleguen a afectar el orden público, ninguna de estas personas había hecho caso a la petición del estudio. Es por ello que a Sean le generó mucha molestia ver a todas esas personas comportándose de esa manera. Esta acción de Sean fue aplaudida por muchos internautas, ya que consideraron que Sean solo estaba haciendo respetar sus derechos. Después de 10 horas de vuelo, Sean llegó a Milán, donde fue recibido por el personal de la marca Gucci y de la marca Tots, para luego ser llevado a la suite del Hotel Paris Place, donde ambas marcas le dejaron algunos regalos a Sean para darle la bienvenida. El 23 de febrero, nuestro Sean llegó al desfile de modas de la marca Tots, donde lució un hermoso atuendo de la marca. We need to leave the area. I think on the left. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh my gosh. Take a step back. Durante el evento, Sean se sentó junto al presidente de la marca Tots, Diego Della. Momentos después, el estudio de Sean nos compartió varias fotografías que fueron tomadas durante el evento de la marca Tots. Después de que terminara el desfile de modas de la marca Tots, nuestro Sean se retiró para luego estar presente en el desfile de modas de la marca Gucci, donde lució un increíble atuendo de la marca. Durante el desfile de modas, nuestro Sean estuvo sentado junto a la actriz Davika y junto a la actriz Julia Gamer. Momentos después, el estudio de Sean nos compartió varias fotografías que fueron tomadas durante el desfile de modas de la marca Gucci. Después de mucho tiempo, nuestro Sean volvió a actualizar su cuenta de Instagram, donde nos compartió algunos videos donde nos muestra algunas fotografías que tomó durante el desfile de modas de la marca Gucci y de la marca Tots.
Después de que terminara el desfile de modas, varias páginas de entretenimiento de diferentes países de Asia hablaron sobre la presencia que tuvo Shang en el desfile de modas. Por otro lado, algunas modelos, bloggers de moda, actores y representantes de modas publicaron algunas fotografías que se tomaron junto a Shang durante el desfile de modas en Milán. El 25 de febrero, Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que tomó durante su estadía en Milán. El 1 de marzo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Shang para la marca Tots y para la marca Gucci, como también nos mostraron un poco del viaje que tuvo Shang hacia Milán. El video es muy largo, así que debajo de este video les dejaré el link de la cuenta oficial del estudio para que puedan ver el video completo. El 1 de marzo, el bufete de abogados de Shanghái volvió a publicar en su cuenta de Weibo una demanda hacia varios usuarios de Weibo y de Douban. Estos usuarios habrían realizado publicaciones difamando a Shang, como también habían realizado comentarios de odio hacia él. Según la demanda interpuesta por los abogados, ya tienen las pruebas suficientes para llevar a todos ellos hacia los tribunales. También mencionaron que estos usuarios ya se encuentran plenamente identificados y 2 de estos usuarios serían fanáticos de Yibo. El bufete de abogados volvieron a recomendar a los internautas a no realizar este tipo de actos en contra de Shang, ya que el internet no es un lugar fuera de ley. Durante el desfile de modas en Milán, nuestro Shang tuvo muchas entrevistas que fueron publicadas días después del evento. La mayoría de las entrevistas fueron largas, así que les voy a mencionar algunas de las preguntas más importantes que le hicieron a Shang de cada entrevista que tuvo. La primera entrevista que tuvo Shang fue para el blogger Tao Liang. La verdad es que estamos muy emocionados porque acabamos de terminar de ver el desfile de Gucci. Esta es la primera vez desde que Sabato asumió el cargo. ¿Cómo te sentiste cuando viste su trabajo por primera vez? Shang respondió: me gusta mucho, creo que sus elecciones de estilo son bastante obvias y con el conocimiento previo que todos tienen de Gucci, creo que es simplemente un sentimiento completamente diferente. Mencionaste que estabas haciendo ejercicio, pero recientemente leí tu portada de GQ. Creo que el fitness ya no es muy eficaz. Shang respondió: sí, creo que todavía es muy necesario mantenerse en forma. El año pasado recuerdo que me dijiste que habías perdido peso. Creo que es necesario tener un cuerpo fuerte. Solo con un cuerpo fuerte se puede trabajar mejor. Algunas personas ayunan o hacen dieta para ganar peso, pero en realidad no es saludable. También escuché que el maestro Xiao Zhan es en realidad una persona muy hogareña. Si no fuera por el trabajo, simplemente te quedarías en casa. Así que me pregunto, ¿qué haces normalmente cuando estás en casa? Shang respondió: en realidad también puedo jugar, a veces me divierto, pero la mayor parte del tiempo lo paso haciendo ejercicios. La segunda entrevista que tuvo Shang fue para la revista Vogue. ¿Cuáles son los aspectos más destacados del vestir actual? ¿Puedes darnos algún consejo? Shang respondió: la ropa de hoy es de estilo más elegante y sencillo. Por ejemplo, esta chaqueta tiene un diseño de cuello alto. Como se puede ver, en realidad la parte inferior está hecha de cuero. Esta funda puede mantenerse de pie y se puede usar en otro estilo, incluyendo este par de zapatos. Y este cinturón tiene un diseño único, tiene material de lino mezclado con cuero. Si te pidieran que recomendaras la pieza más italiana que viste en el programa de hoy, ¿cuál recomendarías? Shang respondió: es muy difícil, hay mucho de eso. Pienso en todo lo que sea cuero, abrigos, zapatos y pantalones. ¿Cuáles son tus 3 accesorios de viaje imprescindibles durante la semana de la moda? Shang respondió: teléfono, pasaporte y tarjeta de acceso al hotel. Has estado en la semana de la moda de Milán muchas veces. Comparado con la primera vez, ¿cómo te has sentido ahora? Shang respondió: esta vez me sentí más relajado y familiar. Hay una sensación de volver a casa, especialmente cuando el presidente me dio la bienvenida y me sentí increíble. Hace mucha calor y por supuesto todavía falta el estilo de vida italiano de Tots.
La tercera entrevista que tuvo Shang fue para la marca Gucci. Acabas de ver el programa, ¿qué cosas te quedan frescas todavía en tu memoria? Shang respondió, creo que hay muchos puntos en mi memoria ahora. Me gusta la cinta parecida a un pañuelo de seda, pero son dos colas en la parte trasera. Luego también algunos elementos metálicos que están decorados en el medio, y los bolsos también me gustan mucho. ¿Tienes alguna recomendación de colección? Shang respondió, creo que es muy importante el bolso, pero hoy no traje mi bolso. ¿Tienes algún plan u objetivo para este año? Shang respondió, el objetivo y el plan de este año es grabar. ¿Qué vas a hacer después de ver el show? Shang respondió, después de terminar de explorar en el show, probablemente tendré una buena comida italiana. La cuarta entrevista que tuvo Shang fue para la revista Magazine de China. Si tuvieras 2 horas de tiempo libre, ¿dónde te gustaría pasarlas? Shang respondió, simplemente daré un paseo por la ciudad. ¿Qué es lo que más te sorprendió del desfile de ropa femenina otoño-invierno 2024 de Gucci? Shang respondió, creo que la mayor sorpresa es el bolso. Me gusta mucho, la forma del bolso es muy atrevida. Por favor, preséntanos la inspiración de tu outfit de hoy. Shang respondió, hoy llevo la colección otoño-invierno hombre Gucci 2024. Lo que creo que es más especial es esta chaqueta de cuero, es muy elegante. ¿Cuál es el crecimiento en el 2023 y cuál es la mayor expectativa para el 2024? Shang respondió, creo que el crecimiento en el 2023 será más resistente y las expectativas para el 2024 deberían ser suaves y rentables. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron tras el desfile de modas de la marca Gucci y de la marca Tod's. La página oficial de la revista Elle realizó una publicación hablando sobre el desfile de modas y sobre la presencia de varios artistas. Dentro de su publicación compartió algunas fotografías de Gege, pero una de las fotografías que publicó no fueron tomadas por la misma revista, sino más bien fue tomada por una hermana tortuga, y al parecer a la revista le gustó tanto la fotografía que decidió compartirlo dentro de su página. Esta no sería la primera vez que usan las fotografías de nuestra hermana. Recordemos que durante el programa de Street Dance of China, uno de los bailarines recibió un cuadro donde estaba una fotografía donde se le ve junto a Yibo durante la final. La fotografía que usaron dentro del cuadro pertenece a nuestra hermana tortuga, solo que fue cortada la parte donde se encontraba su marca de agua. Al parecer a muchos les gustan las fotografías que toma nuestra hermana tortuga. Por otro lado, nuestra hermana de Global Fever también había viajado a Milán para tomarle algunas fotografías a Gege durante el desfile de modas, y resulta que nuestra hermana logró tomarle algunas fotografías a Gege tras su llegada al aeropuerto de Milán. A diferencia de la salida que tuvo Gege en Shanghái, su llegada a Milán fue mucho más tranquila. Nuestra hermana tortuga de Global Fever nos compartió algunas fotografías de Gege, las cuales fueron compartidas inmediatamente por nuestras hermanas tortugas de China para hacer tendencia a la llegada de Gege a Milán. Pero resulta que una hermana que había compartido una de las fotografías de Global Fever en su cuenta recibió el comentario de un usuario donde le mencionó que había visto a esa persona manejando moto en Shanghái. Al inicio, varias tortugas, incluida nuestra hermana de Global Fever, pensaron que tal vez este usuario se habría confundido y seguro pensó que el de la fotografía era Didi, ya que como todas sabemos nuestros chicos suelen parecerse mucho cuando les toman fotos en diferentes ángulos y se parecen aún más cuando están todo cubiertos, así que todas pensaron que tal vez se equivocó, hasta que al día siguiente este mismo usuario volvió a comentar en una de las fotografías de nuestra hermana de Global Fever, donde esta vez Gege se encontraba durante el desfile de modas, y este usuario comentó lo siguiente: él y el jefe Wang son una buena pareja, recuerden venir juntos a Shanghái la próxima vez y no traer gafas de sol ni sombreros. Este comentario nos hizo entender de que al parecer este usuario no se equivocó, y al parecer Gege y Didi habrían estado en Shanghái andando en moto, pero habrían estado cubiertos para no ser reconocidos. No hay información de que ambos hayan estado en Shanghái realizando algún trabajo, pero quién sabe, tal vez lograron evadir a los paparazzis y a las fans como lo hicieron anteriormente cuando ambos habían estado en Mongolia. Un dato más es que algunas hermanas se fueron a revisar la cuenta de este usuario para ver si no era alguna fans o alguna tortuga, y se dieron con la sorpresa de que esta cuenta es la de un simple transeúnte que comparte publicaciones de carrera de motos, confirmándonos así que no es un invento de alguna fans, así que no se sorprendan si un día de estos logramos ver a Gege manejando una moto como si nada.
Antes de que termine el desfile de modas de la marca Gucci, comenzó a sonar una canción que se llama Dos hombres enamorados, y como a nuestras hermanas tortugas de China les gusta saber sobre todo lo que pasa durante los eventos a los cuales asisten nuestros chicos, se dieron con la tarea de investigar un poco sobre esta canción, así que decidí traerles un poco de información sobre esta canción, ya que es una canción muy bonita y que probablemente lo haya escuchado durante el desfile de modas. La canción Dos hombres enamorados fue compuesta por el cantante británico llamado Jaime MC Derton. Esta canción habla sobre dos hombres que han logrado encontrar el amor el uno al otro. La canción expresa la alegría y el asombro que sienten las dos personas. La letra se centra en la idea de abrirse y abrazarse y de confiar en el amor que han encontrado. También muestra la voluntad del letrista de arriesgarlo todo por estar con la persona de la cual está enamorado. El coro de la canción refuerza la idea de estar enamorado y de la lucha común para intentar que la relación funcione. La letra de la canción dice lo siguiente: si te preguntara ahora, ¿serás mi príncipe? ¿Dejarás tu armadura y estarás conmigo para siempre? Cuando me abres, todo el poder en mí se mueve. Como puedes ver, todas las profundidades de mí son reales. Cuando me abres, todo el poder en mí se mueve. Me siento real, te amo. Cuando te miro a los ojos, hay un peligro dentro. Cuando veo el borde, nunca podré esconderme. Mírame corriendo, para ti, de ti, para ti. Hay un amor extraño dentro, se está volviendo más y más fuerte. Hay un peligro que no puedo ocultar. ¿Quién soy? Estoy enamorado. Nuestras hermanas se dieron cuenta que en la mayoría de videos que se han publicado del evento, nuestro Gege para siempre pendiente de su celular. Es más, hasta en los videos que han publicado de su viaje a Milán aparece siempre revisando su celular. Algunas hermanas comenzaron a bromear diciendo de que Gege fue a Milán solo para estar pendiente de su celular. Lo raro de esto es que a la hora en que empezó el evento, en China ya eran más de las 11 de la noche. ¿Con quién andaba Gege charlando a tan altas horas de la noche? Ahora hablaremos del problema que hubo entre las tortugas y la Xiaofexia durante el desfile de modas. Sobre este tema decidí hablarlo para aclarar ciertos puntos con respecto a la presencia que tienen nuestras hermanas tortugas cuando van a los eventos en los cuales participan los chicos, ya que a veces algunas mototitíes suelen quejarse diciendo de que las tortugas solo van a molestar a Yibo con los colores del fandom de Lishan para hacerlo quedar mal, pero cuando se trata de eventos a los cuales participa Gege, las tortugas no llevan los colores del fandom porque a él sí lo respetan, y eso no es así. En muchas ocasiones se ha visto el apoyo que les dan nuestras hermanas tortugas a nuestros chicos. Algunas llevan globos, otras llevan peluches o pancartas, pero siempre tratan de hacerse presente en los eventos, solo que a veces suceden cosas como las que les voy a contar a continuación. Seguro muchos de ustedes se preguntarán por qué durante el desfile de modas no se le vio al fandom de las tortugas, pues aquí una hermana tortuga que fue a ver el desfile de modas para mostrar su apoyo a Gege nos contó lo que sucedió. Según nuestra hermana, todas las tortugas que fueron al evento llegaron a las 5:30 de la mañana para buscar sus asientos y esperar a la hora que inicie el evento. Cuando llegaron vieron que en la primera fila se encontraba la Xiaofexia esperando, así que ellos decidieron ponerse atrás de la Xiaofexia respetando el tiempo de llegada y el tiempo del lugar que fue brindado por el evento para las fans. A las 8:30 las tortugas comenzaron a inflar los globos, pero decidieron iniciar con el color amarillo, y nuestra hermana nos comentó que durante el tiempo en que estuvieron esperando, las Xiaofexia comenzaron a atacar a las tortugas con comentarios fuera de lugar, pero ellas decidieron no responderles para evitar todo tipo de discusiones y peleas, pero resulta que las Xiaofexia de la nada comenzaron a pinchar los globos con la punta de sus paraguas. A pesar de que las tortugas trataron de esconder los globos que apenas habían inflado, las Xiaofexia terminaron por reventar todos los globos que habían logrado inflar. Nuestra hermana comentó que después de eso las Xiaofexia comenzaron a burlarse aún peor. Esta versión posiblemente hubiera sido difícil de creer, pero hay algunas pruebas donde confirmarían de que al parecer sí hubo este altercado, ya que en algunas fotografías que se han compartido en Weibo se puede ver que hay varios pedazos de globo en color amarillo tirados cerca a la Xiaofexia. En ese momento Gege comenzó a llegar y nuestras hermanas ya no tuvieron tiempo de inflar algunos globos, así que tuvieron que dejar todo eso a un lado. También mencionó que cada vez que se acercaba una cámara para grabarlas, las Xiaofexia abrían sus paraguas para que lograran taparlas. Nuestra hermana también mencionó que se sintieron mal con todo lo que sucedió, ya que todas ellas habían esperado durante 4 horas en plena lluvia para poder tener un momento agradable.
pero eso no pudo ser así a causa del comportamiento de la Xiao Feisha. Probablemente nuestra hermana no nos hubiera contado lo que pasó en el desfile de modas, pero ella decidió contarnos esto ya que vio algunos comentarios de la Xiao Feisha donde se sentían muy felices con lo que habían hecho. Antes de que termine la publicación, nuestra hermana nos dijo lo siguiente: el amor y el disgusto son realmente obvios. Las personas que aman entienden la estructura, la tolerancia y la convivencia. Las personas que no aman siempre verán violencia, celos y daño en sus ojos. Ante esta publicación realizada por nuestra hermana, muchas tortugas se sintieron mal por ellas, ya que no tuvieron un momento agradable, pero resulta que esta historia no termina aquí, ya que al final del evento Gege logró ver la presencia de nuestras hermanas tortugas, y todas ellas se dieron cuenta que su espera no fue en vano. Resulta que una hermana contó lo que pasó minutos antes de que Gege se fuera del evento. Resulta que ella junto a otras tortugas habían estado un poco alejadas de la Xiao Feisha para evitar ciertos problemas. Cuando Gege estuvo por retirarse del lugar, caminó al frente de ellas y lograron captar el preciso momento en que Gege vio a las tortugas, y el gesto que hizo Gege les hizo entender que su espera no fue en vano. En el video se puede ver cómo Gege le sonríe a nuestras hermanas, y si se preguntan cómo Gege logró reconocerlas, pues una de ellas tenía el cartel de Guangzhou levantado cuando Gege pasó frente a ellas. Aquí nuestra hermana nos compartió una fotografía de la ubicación donde estaban. Simplemente con un cartel fue suficiente para decirle a Gege que las tortugas también estaban ahí apoyándolo como siempre lo han hecho. Ahora veamos los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Gege en su cuenta de Weibo. En la primera fotografía que nos compartió, Gege nos muestra su zapatilla, que es de la marca Gucci. Esta zapatilla se llama Re-Web. Como todas sabemos, dentro del fandom Didi tiene muchos apodos. Uno de ellos es Web, que hace referencia a su nombre. Algunas hermanas creen que esta fotografía fue tomada antes de que asista al desfile de modas, ya que cuando Gege viajó hacia Milán llevaba puestos estas zapatillas, que también lo había usado para la sesión de fotos que tuvo para anunciar su asistencia en el desfile de modas. Por otro lado, algunas hermanas creen que Gege tomó esta fotografía haciendo referencia a la fotografía que tomó Didi, el cual lo publicó minutos antes de ir al evento de la revista GQ. Ahora veamos estas dos fotografías que compartió Gege donde lo vemos apreciando el atardecer. Todas sabemos que el atardecer es muy significativo en el fandom y cada vez que Gege tiene la oportunidad de apreciar el atardecer decide sacarles algunas fotografías para después compartirlo. Recordemos una de las frases que Yibo Oficial colocó en la carta de cumpleaños que le escribió a Didi. Yibo, las puestas de sol son muy hermosas, como todas las noches cuando caminabas hacia adelante pero no tuviste tiempo para apreciarlas. Recuerden que hay rumores de que esa carta lo escribió Gege para felicitar a Didi por su cumpleaños. Ahora veamos la última fotografía. En esta fotografía, Gege nos muestra una de las catedrales que hay en Milán. Anteriormente, Gege ya había tomado una fotografía a esta catedral cuando viajó por primera vez a Milán. Para algunas hermanas esto les pareció muy raro, ya que viendo tantas catedrales en Milán, Gege decidió tomarle una fotografía a la misma catedral que había tomado hace un año. Algunas hermanas pensaban que tal vez tomó esta fotografía porque se lograba ver la luna, y como sabemos la luna es muy significativa en el fandom, pero hubo un detalle que terminó por cambiar todo. Resulta que la ubicación que aparece en la publicación de Gege dice que fue hecha desde Países Bajos, y esto terminó por confundirnos a todas, ya que Gege no estaba en Países Bajos, sino más bien en Milán. ¿Cómo pudo realizar su publicación desde Países Bajos si durante todo el tiempo en que estuvo en Milán solo se dedicó a grabar algunos videos publicitarios para sus marcas? Ninguna hermana lograba entender esto, ya que Weibo siempre coloca la ubicación desde el lugar donde estás realizando tu publicación y no puedes cambiar dicha ubicación. Algunas hermanas creen que esta fotografía tiene algo que ver con respecto a la ubicación de Gege y con respecto al rumor del 2026. Creo que todas ya sabemos de qué trata ese rumor. Pues bien, algunas hermanas averiguaron que en Milán el matrimonio igualitario aún no es legal, pero resulta que en Países Bajos sí es legal desde el 2001. Esta catedral es muy popular en Milán, ya que la mayoría de parejas elige esta catedral por lo majestuoso que es. ¿Acaso nos está haciendo referencia al rumor del 2026? Algunas hermanas llegaron a 3 conclusiones sobre esta publicación, ya que todas las fotografías hacen referencia a Didi. Número 1, Gege le está mandando indirectas a Didi diciéndole que ya es el momento. Número 2, Gege se fue a Países Bajos a escondidas para saber sobre los trámites del matrimonio igualitario. Número 3, Gege nos mandó indirectas de que al parecer ya se viene el 2026. Y por último, yo sigo sin entender cómo es que Gege terminó en Países Bajos. Por lo que averigüé, desde Milán hacia Países Bajos es casi 2 horas de vuelo. ¿En qué momento Gege se fue hasta ahí sin ser visto por nadie? Son preguntas que no me dejarán dormir por las noches.
Ahora hablaremos sobre uno de los rumores que estuvo circulando en estos días que causó el enfrentamiento entre las Xiaofexia y las mototities. Este rumor es un poco complicado de entender ya que hay muchas versiones sobre el inicio de este rumor, así que voy a resumirles la información que yo encontré en las redes sociales de China, ya que tanto las mototities y las Xiaofexia tienen versiones diferentes sobre cómo sucedió todo. Según la información que yo encontré, este rumor comenzó a mediados de enero, donde un paparazzi realizó una publicación donde menciona que un artista de la industria del entretenimiento nacido en el año de 1995 habría contraído VIH y que este artista no es alguien tan famoso, pero que tampoco es un artista olvidado, pero que estaría trabajando en Hendian. Al inicio solo salió esta información, pero con el paso de los días muchas personas comenzaron a preguntarse quién podría ser ese artista, así que poco a poco comenzaron a sacar rumores de quién podría ser. Empezaron a decir de que ese artista estaría realizando su tratamiento en un hospital de Beijing, pero uno de los rumores que causó el enfrentamiento entre ambos fandoms fue cuando empezaron a decir de que el apellido de ese artista empezaba con la letra W. Ante este rumor comenzaron a decir de que podría ser Wang Yibo o el actor Wu Jin, pero después salieron rumores de que el apellido de ese artista empezaría con la letra X, así que todos comenzaron a unir los rumores donde llegaron a la conclusión que podría ser Xiao Zhan o el actor Xu Kai, ya que los dos están trabajando en estos momentos en Hendian. Por parte de las mototities comenzaron a decir que todo esto fue orquestado por el fandom de las tortugas y por el fandom de la Xiaofexia para dañar la imagen de Yibo. Según ellas, toda la información que se ha mostrado en redes sociales donde involucran a Yibo dentro de este rumor fueron hechas por la Xiaofexia y que gran parte de esa información fueron editadas por ellas. Ahora, ¿por qué el fandom de las mototities también involucró en este asunto a las tortugas? Pues esto sucedió por un caramelito que las tortugas sacaron durante esos días. Para que puedan entender un poco, vamos a hablar sobre este caramelito. El 18 de febrero, una hermana tortuga que vive en Hendian había publicado un video comentando que Yibo se encontraba en Hendian, ya que Yibo había realizado una publicación en su cuenta de Douyin en donde le aparecía que esa publicación fue realizado a 7 kilómetros de distancia de ella, y nuestra hermana tortuga se encontraba cerca del hotel donde se estaba hospedando Gege, y según lo que comentaron algunas hermanas, es que al parecer Didi había estado en el hotel donde Gege se estaba hospedando, y que a la hora en que Gege salió del hotel para irse a trabajar, Didi también se había retirado, y la hora en que publicó ese video fue cuando ya estaba cerca de la autopista de Hendian, es decir que lo publicó cuando ya estaba por salir de la ciudad. Cabe recalcar que Didi tenía su ubicación de Douyin desactivada, así que muchas personas no podían ver desde dónde se estaba realizando su publicación. Pero ¿por qué a nuestra hermana tortuga sí le apareció? Pues en la aplicación de Douyin hay una función en su inicio donde te muestra todos los videos que se publican cerca de ti. En este caso, Didi, al haber publicado su video desde Hendian, a todos los usuarios de esa ciudad que siguen la cuenta de Didi en Douyin les aparecerá que la publicación fue hecha dentro de su ciudad y a qué distancia fue realizada. Un dato más es que esta función necesita la autorización de cada usuario, es decir, solo te aparecerá si autorizas a la aplicación. ¿Se acuerdan que en el anterior video les comenté que habían rumores de que nuestros chicos habían pasado juntos el año nuevo chino? Pues me equivoqué con respecto a la ciudad, ya que yo les había dicho que la ciudad donde estaban era en Hangzhou, pero en realidad era en Hendian. Tanto de mencionar esa ciudad me llega a confundir en ese momento. En realidad los papás de Gege habían viajado hasta Hendian, donde están las grabaciones de la serie, para pasar el año nuevo chino con él, y según los rumores Didi también estaba con ellos pasando el año nuevo chino. Se dice de que Didi estuvo hasta el 18 de febrero con Gege y su familia en Hendian, ya que durante esos días Didi no fue visto en ninguna otra ciudad, y este caramelito terminó sorprendiendo a todas las tortugas. Ahora, ¿qué dijeron las mototities para lavar este caramelito? Pues bien, ellas dijeron que Yibo no estaba en Hendian y que más bien fueron los trabajadores de Yibo Oficial quienes realizaron esa publicación desde Hendian, pero esto terminó por desmentirse, ya que una hora después de que Didi haya realizado su publicación en Douyin, Yibo Oficial publicó un video en su cuenta de Weibo donde nos muestra que la publicación fue hecha desde Beijing y no desde Hendian, desmintiendo así el rumor de que el personal de Yibo Oficial fueron los que publicaron el video de Didi en Douyin.
Unas horas después de que Yibo haya actualizado su cuenta en Douyin, él volvió a publicar el mismo video, pero esta vez en su cuenta de Weibo, en donde aquí sí apareció su ubicación, en donde dice que la publicación fue hecha desde Beijing. Según algunas hermanas tortugas, al parecer Yibo oficial, al saber que muchas personas descubrieron que Didi había estado en Hendian, decidieron desviar la atención de todos publicando el video de Yibo en Weibo desde Beijing, para que así no supieran que Yibo sí estuvo realmente en Hendian. Ante este caramelito difundido por las tortugas, la cuenta de club de fans de las motoTTs realizaron esta publicación para desmentir los rumores de que Yibo había estado en Hendian, y se creó un hashtag que dice Wang Yibo desmiente los rumores que estuvo en Hendian, pero Yibo en ningún momento había salido a desmentir esto, ni tampoco la cuenta de Yibo oficial salió a decir algo al respecto. Ante este error, las motoTTs cambiaron su hashtag por otro que dice las fans de Yibo desmienten que estuvo en Hendian, pero de todas maneras fueron criticadas por el primer hashtag, ya que muchos internautas dijeron que ellas no tienen por qué hablar o responder por su artista, y que lo único que están haciendo es seguir metiendo en problemas a Yibo, ya que si un paparazzi lograba publicar una fotografía de Yibo donde demuestre que sí estuvo en Hendian, su hashtag solo lo llegaría a perjudicar. Otra cosa que tienen que entender es que esta cuenta de club de fans de Yibo no está oficializada ni registrada por Yibo ni por Yibo oficial, es decir que es una cuenta creada por fans. Esta es la cuenta que sí está autorizada por Yibo y por Yibo oficial, y si esta cuenta realiza una publicación desmintiendo algo es porque fue autorizada por Yibo y por Yibo oficial. Tras este caramelito difundido por las tortugas, varias personas, al enterarse que Yibo posiblemente haya estado en Hendian, decidieron tomar esta información y decir que Yibo podría ser ese artista involucrado en ese rumor por el simple hecho de haber estado en Hendian. Es por ello que las motoTTs comenzaron a echarle la culpa a las tortugas por decir que Yibo habría estado en Hendian. Después de que estos rumores hayan empezado a circular en Weibo, la compañía Yehua publicó un comunicado anunciando que ya ha denunciado este hecho y que iniciarán con todas las investigaciones correspondientes para saber quiénes fueron las personas que difamaron a Yibo dentro de este rumor. Pero ante esta publicación, muchas motoTTs comenzaron a decir que fueron las Xiaofexia quienes involucraron a Yibo en todo esto, y publicaron una lista donde se ve las cuentas de varios usuarios de Weibo para que así la compañía inicie una demanda contra ellos. Ahora, por parte de la Xiaofexia, ellas dicen que las motoTTs habían involucrado a Shan para desviar la atención sobre los rumores que habían dentro de la compañía Yehua con respecto a sus acciones, ya que desde hace varios días las acciones de la compañía han comenzado a caer de manera abrupta. En mis historias de Instagram hablé sobre este problema ya que viene pasando desde enero. Según lo que mencionan es que la compañía comenzó a caer por los malos manejos y por el retiro de varias acciones. Lo raro de todo esto es que en la información que se ha brindado, Yibo ya no aparece como accionista de la compañía, creando así mucha incertidumbre dentro de las fans. Otra cosa que mencionaron la Xiaofexia es que muchas motoTTs comenzaron a decir de que les parecía muy sospechoso que Shan no iniciara un proceso de demanda sobre este rumor, así como lo hizo la compañía de Yibo y también como lo hizo el actor Shukai, ya que él también inició una demanda tras ser involucrado en este rumor, pero por parte de Shan no hubo ningún proceso de demanda, así que muchas motoTTs comenzaron a decir de que Shan no está demandando sobre este rumor porque sería él el artista involucrado en este rumor. En lo personal, yo creo que cada artista tiene diferentes formas de cómo iniciar una demanda. Si la compañía de Yibo quiso hacerlo en su momento, me parece bien, y si Shan quiere esperar para buscar todas las pruebas correspondientes para recién iniciar una demanda, eso también me parece bien. Cada artista tiene su manera, y no por el simple hecho de que Shan no haya iniciado una demanda a tiempo no quiere decir de que sea él el artista implicado en este rumor. Esa es toda la información que yo pude recaudar con respecto a este rumor. Por parte de otros internautas se dice que al parecer las personas que involucraron a Shan y a Yibo en este rumor sería un productor y un director creativo de una empresa. Se dice que el productor Shan Huijia fue quien implicó a Shan dentro de este rumor y el director creativo fue quien implicó a Yibo dentro de este rumor. Ahora, ¿qué piensan los internautas con respecto a lo que sucedió? Pues muchos creen que tanto el fandom de la Xiaofexia como el fandom de las motoTTs deberían de calmarse un poco y que también deberían de parar con sus enfrentamientos, ya que lo único que están logrando es que sus artistas se vean involucrados en este tipo de rumores. En mi opinión personal, yo no entiendo cómo ambos fandoms tuvieron que involucrar al otro. Si bien claro se dice en el rumor de que es un artista del año de 1995, y todas sabemos que los chicos nacieron en el año de 1991 y en el año de 1997. No quiero pensar que solo se dejaron llevar por el simple hecho de que ambos estuvieron en Hendian para generar odio hacia el otro, pero en fin, es una pelea de nunca acabar. Solo nos queda esperar a la compañía de
Yibo para saber quiénes estuvieron detrás de este rumor. Por ahora las publicaciones sobre este rumor ya se han calmado, así que esperemos que ninguno de los dos fandoms traten de usar este rumor para seguir generando odio hacia el otro. Dentro del video que nos compartieron podemos escuchar a Gege cantar una canción mientras mira el atardecer. Starry, starry night. Esta canción se llama Vincent y es del cantante Don McLean. Esta canción fue escrita para conmemorar al famoso pintor Van Gogh, nuestro Gege siempre nos ha demostrado su amor por el arte. En el 2019, cuando Diddy viajó por primera vez a París, fue visto en una exposición de arte en donde se estaba mostrando muchas de las pinturas de Van Gogh. Entre ellas está esta pintura que se llama Los girasoles. Algunas hermanas que lo vieron en la exposición comentaron que estuvo apreciando mucho esta pintura y que después compró una copia exacta. También comentaron que en todo momento Diddy había estado mandando notas de voz a alguien mientras estaba en la exposición. Un tiempo después, Gege mencionó durante una entrevista que un amigo suyo había estado en una exposición de arte y que algún día espera asistir a una exposición, y así lo hizo cuando viajó a París el año pasado. También se dice que la pintura que compró Diddy fue un regalo para Gege. La parte de la canción que canta Gege dice lo siguiente: estrellada, estrellada noche, pinta tu paleta de azul y gris, cuidado en un día de verano, con ojos que conocen la oscuridad de mi alma. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Discúlpenme si en una parte del video logran escuchar mi voz un poco bajo o un poco cansado, ya que estos días estuve mal de la garganta y no pude grabar el audio a tiempo. Es por ello que recién estoy publicando el video, ya que tuve que esperar a mejorarme un poco para recién comenzar a grabar el audio. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.